En el desarrollo de nuestros sistemas agrícolas. Y qué bueno que participamos en un evento como este, donde nos estamos acercando a nuestros productores, donde nos estamos acercando a nuestra historia. Aquí trataremos de compartir cómo es que nosotros a lo largo de la historia hemos logrado los avances que hemos alcanzado en nuestros sistemas agrícolas desde el punto de vista de la posición de nuestro gobierno y de nuestro Estado. Muchísimas gracias, México, nuevamente. Gracias. Queremos empezar, haciendo una breve presentación de nuestro país, Cuba. Como ustedes saben, es un archipiélago, no es solo una isla, como a veces decimos la isla de Cuba, sino es un archipiélago compuesto, sí, por numerosas islas y cayos, donde la isla principal es la isla de Cuba y también la isla de la Juventud, la otra isla pequeña, pero grande por todo el trabajo que desarrolla también en relación a nuestro país. Bueno, pues Cuba, con 11.200.000 habitantes, el 75% de estos habitantes viven en zonas urbanas, o sea, más de 8.200.000 vivimos en la ciudad, lo que nos trae grandes retos. Como ustedes saben, las ciudades son muy complejas y se presentan muchas problemáticas, pero estamos seguros y convencidos además de que la propia problemática de la ciudad la tenemos que resolver los propios ciudadanos que vivimos en la ciudad, y no hay otra manera de hacer la ciudad sustentable. Así las cosas, podemos decirle que nuestra agricultura vamos a dividirla en dos etapas y después les diremos por qué. Hasta 1989, desde que somos república, digamos en 1902 y un poco antes, cuando éramos colonia de la metrópoli española, pues fue una agricultura basada en el monocultivo. Éramos el principal productor de caña de azúcar y con los años y el desarrollo, por supuesto, estuvimos enfrascados en un proceso de revolución verde, una agricultura basada en altos insumos. Podemos decir, por ejemplo, que en Cuba se aplicaban más de 150 kilogramos de nitrógeno de fertilizante completo, o sea, NPK por hectárea, una dosis altísima. Teníamos también un exceso de maquinaria, importábamos más de 1 billón de toneladas anuales de fertilizantes químicos y más de 100.000 toneladas de plaguicidas para nuestro pequeño país, que son 110.000 kilómetros cuadrados nada más lo que tenemos de extensión. O sea, cuántas veces podemos estar en el territorio de nuestro hermano México incluido, y sin embargo las dosis de quimificación que teníamos en la agricultura y de exceso de maquinaria eran excesivas. Sin embargo, en 1990, todos ustedes recordarán que con el derrumbe del campo socialista, fue nuestra economía, que estaba basada en relaciones preferenciales y que éramos miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica de los países del CAME. Para la agricultura cubana, el objetivo principal es contribuir a asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestra población. Eso es el recurso patrimonial que tenemos en la agricultura. ¿Qué sucedió? Pues sencillamente ante esa situación, tanto el gobierno como el pueblo en general tuvimos que buscar alternativas para esa subsistencia. Dentro de esas alternativas, pues, hubo que necesariamente hacer transformaciones tanto en el campo como en la ciudad. Las transformaciones en la ciudad vinieron representadas por el desarrollo, empezar a desarrollar una agricultura en la ciudad. Es a partir de entonces que el movimiento de la agricultura urbana y suburbana en Cuba coge auge y empezamos a desarrollar una agricultura de ciudad que no estaba concebida en nuestro país. El Ministerio de la Agricultura, en la provincia de la ciudad de La Habana, o sea, en la provincia de La Habana, la capital del país, no tenía ni siquiera delegación, porque decían que en las capitales la agricultura es un problema rural,
no era problema de la ciudad. Y sin embargo, estas fueron de las grandes transformaciones a las que el Estado cubano y el pueblo cubano nos dimos a la tarea para enfrentar esa crisis alimentaria y económica en general, en la cual nos vimos de pronto, así si se quiere, involucrados. En el campo, las transformaciones estuvieron, teníamos una agricultura basada en grandes empresas estatales y sencillamente una de las transformaciones importantes fue la socialización, o sea, la formación de cooperativas, de diferentes cooperativas donde esa tierra que formaba parte de las granjas estatales, esas grandes extensiones de tierra, pasaron entonces a las formas cooperativas, se crearon las unidades básicas de producción cooperativa, se crearon también las cooperativas de crédito y servicio, o sea, se fueron originando diferentes transformaciones en el campo a partir de entregar esas grandes extensiones de tierra a una forma de producción cooperativa más pequeña y de esa manera ir afrontando los retos, pasar entonces necesariamente de una agricultura quimificada a una agricultura que se empezó a trabajar sobre los principios de la agroecología, una agricultura de carácter orgánico que hoy día está bastante extendida en nuestro país y es representativa. Así puedo decir que inclusive los organismos, las organizaciones internacionales reconocen que en Cuba la producción orgánica, aun y cuando no partimos de una producción certificada, el procedimiento que se emplea es totalmente orgánico y está extendido no solo en determinadas regiones, sino que las 15 provincias que hoy somos en nuestra división política administrativa y el municipio especial Isla de la Juventud tienen mucho de su organización. Y en cuanto al Programa Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana en el país, se trabaja de todas maneras sobre bases agroecológicas. Por lo tanto, queremos imbuirle que trabajar sobre procesos agroecológicos y en base a una agricultura orgánica que muchos dudan de si se puede alimentar o no a la población, Cuba representa un ejemplo en ese sentido de que sí podemos alimentar a nuestra población con menos productos químicos, con menos daño al ambiente, más en armonía con nuestro agroecosistema, que en resumidas cuentas constituye la base de la sustentabilidad. Como decía la maestra Rosalía, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Primero, con una concepción que nuestro país es netamente agrícola. Nosotros no tenemos recursos naturales, no podemos desarrollar una economía basada en algo que no tenemos. Y si tenemos tierra, si tenemos suelo, si tenemos el campo cubano. Para esto se crea un movimiento de agricultura urbana y suburbana en el país, donde se integran todos. Ahí se integran todos los institutos de investigaciones, todas las formas productivas ya descritas por Rosalía. Se integran las escuelas. Es muy común ver en nuestro país, en los propios círculos infantiles, lo que ustedes le dicen guardería, ya sembrar ese amor a una cultura agrícola, a una cultura agroalimentaria, ver nuestros pioneros, ver nuestros estudiantes de secundaria, de pre, de universidades, todos, aunque tengan carreras que no sean afines a la agricultura, sean médicos, pero con una vocación, con una conciencia en función de que nuestro país es netamente agrícola y tenemos que desarrollar la agricultura. Y ahí van al campo, ya le digo, que sean médicos, que sean arquitectos, que sea lo que sea,
van al campo y bueno, desarrollan prácticas agrícolas, crean esa concepción de armonía con la agricultura, de armonía con el ecosistema, con la naturaleza. Es un principio de lo cual debemos partir los pueblos que necesariamente dependemos de la agricultura. A partir de ahí, primero en las ciudades nos dimos a la tarea de producir en los espacios que fueran. En esos que no tienen otra actividad productiva definida, en patios de la propia familia, en azoteas, en balcones, con un principio, buscar elementalmente la alimentación de esa familia, del pueblo, de la comunidad, en un radio de acción hasta, vuelvo y repito, hasta la familia, y de esa manera se ha logrado una producción considerable ya, como decía Rosalía, reconocida también por organismos internacionales. Es de destacar que hoy la producción, a partir de la producción nuestra, el pueblo, cada habitante en Cuba tiene garantizado alrededor de 200 gramos de granos diarios, tiene garantizado 460 gramos, es decir, una libra, medio kilo, de hortalizas vegetales, tiene garantizado más de 400 gramos de vianda, y así pasa también con los cárnicos, cada habitante. Y eso se logra precisamente a partir del movimiento de agricultura urbana, suburbana en el país, se logra a partir de la voluntad de los cubanos, de la voluntad del gobierno, de la voluntad de todo, de desarrollar precisamente alimentos sanos, alimentos sobre bases orgánicas y que den al traste con los problemas de alimentación que tenía nuestro pueblo, y que tiene el mundo como tal. Bueno, yo pienso que ya después de lo que ha dicho Rosalía y Jorge, quedan muy pocas cosas que decir, pero de todas maneras, yo pienso que lo fundamental que hemos logrado nosotros, hemos logrado con voluntad política. Es decir, que hay una voluntad del pueblo, hay una decisión del pueblo, hay una decisión del Estado, hay una decisión del partido, en que es necesario alimentar a la población. Y eso se ha logrado, es decir, que en estos programas participamos todos. Así que no es un programa que participa la universidad y participa el INIFA como centro, no es un programa donde participan todos. Y participa todos desde la principal organización, la organización de masa, la organización de base, a través de la voluntad política de todos los decisores a todos los niveles del gobierno. Y eso es lo que ha hecho que nuestro programa de agricultura urbana y suburbana ya lleve más de 25 años resolviendo el problema de alimentación de las personas. No es un programa que se pueda encasillar en la universidad, no es un programa que se pueda encasillar en un instituto de investigaciones. Es un programa que tiene que estar a la mano del pueblo, al alcance del pueblo, y que precisamente eso es lo que lo hace rico, eso es lo que lo hace diverso. Teniendo en cuenta las propias necesidades del productor, satisfacer las demandas alimentarias de toda la población, a través del trabajo de todos. Así que uno no lo puede separar porque no tendría cómo explicarlo de manera separada. Es la integración de todo, de la familia, de las organizaciones, de todas las instituciones científicas y por sobre todo la voluntad y la decisión política del Estado y del gobierno, que lo primero es la alimentación del pueblo. Y hacia ello, podemos poner un ejemplo, tenemos un programa, por ejemplo, un programa de producción de alimentos, que es un programa que tiene el Ministerio de la Agricultura, donde se incluye todo lo que tiene que ver con alimentos. Ahí está el programa de agricultura urbana, está el programa de frutales, todos los programas entran por ahí. Y por ahí se rige todo el mundo. Es decir, vamos a trabajar en función de resolver los problemas alimentarios de nuestra población, desde nuestras instituciones, desde la finquita del productor, desde el patio de la persona que hace agricultura, y sobre todo unidad de acción y unidad de pensamiento. Tiene que haber unidad de acción. Si nosotros queremos decir, el programa nuestro, nosotros lo desarrollamos gracias a la unidad de acción, a la unidad de pensamiento que nos permitió darnos cuenta qué es lo que necesitamos para resolver nuestro problema. ¿Es una receta? No es una receta. Cada país, cada lugar lo hace desde las condiciones que tiene creadas, de su entorno. Pero ¿de qué es posible? Sí es posible. Muchísimas gracias y bueno, estamos abiertos a las preguntas.
Solo quería añadir una cosita más. Y es que siempre ha sido el motor impulsor de cualquier programa en nuestro proceso, en el caso refiriéndonos a la agricultura, ha sido el productor. O sea, no imaginemos, cuando hablamos de un programa nacional, hablamos que ha sido un programa elaborado desde arriba. Ha sido un programa y es un programa participativo, o sea, donde tanto la representación de los productores en cualquier toma de decisión o en cualquier enrutamiento, ¿no?, hacia la estrategia es fundamental. O sea, no ha sido nunca, y esa podemos decir que ha sido una de las claves del éxito que hemos tenido en el desarrollo de nuestros programas. Que siempre partimos de un lema primero, que fue producir haciendo. No podemos esperar a hacer un programa y después empezar a producir haciendo y enseñar produciendo. O sea, tampoco, o sea, es así, siempre ha habido una capacitación y un apoyo directo a los productores, pero a partir de un alimento recíproco, dada precisamente por la vinculación entre las instituciones de investigación, las instituciones de nivel superior en cuanto a enseñanza y los productores en un proceso de retroalimentación, que ha sido precisamente, por eso le decíamos, producir haciendo cosas. Ahí es que producimos lo que tenemos, con las posibilidades que tenemos a partir de los recursos de cada localidad. Por eso tampoco es un programa que se rige por unas normas de procedimiento, sino que cada municipio, cada lugar, con sus características propias, a partir de sus recursos, de su disponibilidad, de sus personas, de su hacer creativo, pues inyecta resultados al programa, que después entonces se generalizan y se multiplican en todo el país, o sea, se llevan rápidamente a la práctica productiva, pero no emana de direcciones centrales desde que esto hay que hacerlo así y todas las 14 provincias es así, porque en las 14 provincias los suelos no son iguales, la disponibilidad de agua para producir no es la misma, los hábitos y las preferencias de los pobladores de cada localidad no son los mismos, y por lo tanto no puede ser, tiene que ser un programa descentralizado y, por supuesto, con idea, con una estrategia bien definida de a dónde se quiere llegar. Eso era lo que queríamos aclarar. Muchas gracias. Ustedes hablaban del monocultivo, de las cooperativas y bueno, cómo se han podido organizar a través de policultivos, yo me imagino, para la cuestión de la alimentación y las cooperativas, obviamente. Bueno, sí. Bueno, tratamos y luchamos, o sea, a partir del conocimiento, de la socialización de los conocimientos, que es necesario entonces aprovechar al máximo los suelos y por lo tanto la utilización del policultivo nos permite hacer un aprovechamiento más eficiente del área disponible para producir. Y eso dentro de los principios de aplicar la agroecología, el intercalamiento o los sistemas de policultivo múltiple juegan un papel importante. Y entonces en los nuevos procesos de estos de cooperativa siempre, bueno, pues se trata de que aunque mi cultivo principal sean los frutales, por ejemplo, y que voy a tener una finca dedicada a los frutales, todos sabemos que los frutales demoran tiempo en establecerse, que las distancias de plantación que hay que dejar son amplias, entonces en todo ese tiempo usted puede ir sembrando cultivos de ciclo corto, de ciclo medio, y de esa manera el área productiva la puede multiplicar a veces entre 3, o perdón, por 3, no entre, sino por 3. Por ejemplo, si yo voy a tener una plantación al final de mangos,
que va a ser mi cultivo básico, pues en el primer año, entre lo que esa plantación se establece, yo puedo sembrar cultivos de hortalizas de ciclo corto, pero también puedo sembrar café, que ya no es tan corto el ciclo, pero es más corto que el del mango y las carnes. Y así vamos incrementando la eficiencia en el uso de la tierra y también de que un productor, de que tenga, porque la economía es muy importante. Y si usted quiere establecer una nueva finca de frutales, el productor no puede esperar 6 años a retribuir las inversiones que ha hecho, a que pueda sacarle la cosecha al mango y entonces tenga rentabilidad, y mientras tanto va obteniendo a partir de esos cultivos. Esa es una de las prácticas, por ejemplo, que se utilizan entre otras. ¿Satisface? Sí, gracias. No, creo que ya Rosalía dijo ahí lo fundamental. Otra de las cosas que quizás no hablamos y que son importantes, bueno, es la comercialización, que dentro de las cosas que pasaron no mencionamos. Bueno, cómo el productor comercializa sencillamente en estas técnicas, en esta producción que hacemos tanto en la agricultura urbana como en la suburbana. Hay algo importante, sobre todo en la urbana, el productor se quita el intermediario, y ustedes saben que en todos los sistemas productivos el intermediario es el que se lleva la ganancia. El intermediario no sabe ni qué nos costó a los productores obtener nuestra cosecha, sin embargo él se lleva la ganancia. Estos sistemas productivos están diseñados de manera que los productores accedan a su mercado, y generalmente, sobre todo en la agricultura urbana, en las mismas instalaciones productivas están montados los sistemas de mercado del productor. Quiere decir que el productor mismo vende su producción, y eso hace que el sistema productivo se le encarezca menos y que él disfrute a su totalidad de los resultados de su producción. Pienso que es un elemento interesante buscar las formas en que el productor entra al mercado, cómo entra, cómo lo hace, de manera que las ganancias no se le vayan a través de esta vía. Pienso que eso es un elemento importante que no recordamos. Ya referente a lo de también algo importante, la contribución social, no única y exclusivamente, es decir, nuestras empresas producen, pero nuestras empresas que producen o nuestras instalaciones productivas tienen un compromiso, y tienen un compromiso social con los hospitales, tienen un compromiso social con las escuelas, tienen un compromiso social con los círculos infantiles, donde una determinada cantidad de producción va directo allí, porque es el compromiso que tenemos de resolver la alimentación de nuestra sociedad en cualquiera de las situaciones que nos encontremos, y eso nos hace más ricos, nos hace más diversos. Sí, adelante. ¿Está poniendo una mano por allá, no? A ver, adelante. Una pregunta, cuando hablan de asegurar un sitio rector, asegurar la soberanía y seguridad alimentaria, ¿cómo manejan ustedes esa dualidad? Porque en este país, por ejemplo, ahorita en la cuestión de la crisis alimentaria, por ejemplo, al inicio del sexenio con el maíz, ahorita con la cuestión del huevo, los gobiernos aquí son muy dados a manejar el concepto de seguridad alimentaria, pero bajo ese concepto abren las exportaciones, quitan aranceles. Entonces, nosotros sostenemos o defendemos el concepto de soberanía alimentaria. Sin embargo, por ejemplo, ustedes comentan los dos. ¿Cómo lo manejan con una dualidad? Retomando el concepto de seguridad alimentaria, es de que todo el mundo tenga posibilidad, o sea, que haya disponibilidad y capacidad para que todos puedan disfrutar de una alimentación sana, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿qué pasa? Que totalmente no nos podemos autoabastecer. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, nos estamos hablando ya de trabajar por ser menos vulnerables a la situación externa, a la dependencia externa. O sea, cuando nosotros estamos trabajando en nuestros programas por producir nuestras propias semillas, por ejemplo, por depender de nuestras propias variedades autóctonas y no de semillas híbridas y no de semillas de importación, estamos luchando por alcanzar nuestra soberanía alimentaria, por ejemplo. En ese sentido, trabajamos la dualidad, trabajamos la seguridad que todos los habitantes tengamos posibilidad para adquirir y disponer de alimentos sanos en todo momento. Como eso no es posible, lógicamente,
O sea, hay cosas que el gobierno tiene que importar alimentos, todavía importamos alimentos. Y entonces, bueno, en la medida, desde el punto de vista de la seguridad, es necesario seguir importando alimentos porque el gobierno cubano trabaja por garantizar a cada ciudadano cubano una disponibilidad de alimentos que esté sobre el orden de las 2.200 kilocalorías como promedio diaria, 2.200 calorías diarias, que es lo que nuestro Instituto de Nutrición ha planteado en las guías alimentarias para la población cubana mayor de 2 años de edad, porque menor para los niños hay otras guías ya estudiadas, que es suficiente para poder y desarrollar su actividad diaria de una forma. Entonces, cuando con nuestra producción no podemos alcanzar suministrar todo eso, bien, porque, por ejemplo, trigo importamos, otros productos importamos para alcanzar ese valor de las 2.200 kilocalorías que necesitamos, pues bueno, trabajamos en ese sentido de la responsabilidad que tenemos como Ministerio de Agricultura de contribuir a la producción, pero también desde el punto de vista estatal de asegurar ese consumo, manejando, digamos, la economía a nivel nacional para garantizar esa alimentación de la población. Y por otra parte, desde el Ministerio trabajamos en políticas que nos permitan, como le decía, la producción de nuestras propias semillas, la producción de nuestros fertilizantes, que nos hagan menos vulnerables a las situaciones externas, a los periodos de crisis, y que por lo tanto nosotros podamos ser más suficientes en ese sentido. Bueno, en aras del tiempo vamos a 2 más. A ver usted. Mi pregunta es la siguiente. Bien decía, ¿por qué estoy dividiendo al campo de la ciudad? Yo creo que ese es un punto bien importante. También para mí, también bien importante es separar a los profesionistas de los campesinos. Ahorita decía usted que un ingeniero, un arquitecto, un lo que sea, también puede sembrar, porque decía que es lo urbano, ¿no? En las azoteas, en esto, para su propio consumo. Entonces, allá en su país, a los niños les enseñan que no nada más ser profesionista y ser doctor es importante, sino también es importante el campo, porque de ahí es donde vamos a comer. Entonces yo digo, ¿ustedes cómo le hacen para que a los profesionistas también les digan, ¿sabes qué? También tienes que sembrar, porque lo primero es la alimentación. Si no hay alimentación, no hay salud, no hay nada, y entonces lo más importante es la salud. Y entonces no voy a dividir ya en mi mente, no voy a dividir unos que nada más estudian y otros que nada más sientan, sino todo es importante. ¿Cómo le hacen para decirle a esos profesionistas que vamos al campo? Bueno, en nuestra intervención planteamos esto, ¿no? Es una vinculación de todos los factores de la sociedad, ¿no? Que intervienen en un proceso productivo dado precisamente porque la economía nuestra está basada sobre un sustento netamente agrícola. Nosotros no tenemos recursos de otro tipo, ahí le decimos. Si se concientiza, se capacita, ¿no? Mediante las capacitaciones a todo el mundo, de que primero, para que puedas ejercer como doctor, como arquitecto, como informático, como juez, como lo que sea, tiene que comer. Es una realidad. Uno puede hacer cualquier cosa. No ha comido, no puede hacer nada. Nadie con hambre puede ejercer su trabajo. Entonces, a partir de eso, es que se evoca a todo el mundo. Es una realidad. Es una lástima. Nosotros traíamos una presentación para digital, ¿no? Para ponerla, ¿no? Donde tenemos todo eso. Usted vea a un médico con una bata de médico
bueno, colgándola, pero está trabajando en una actividad agrícola, ¿no? Y un niño de una secundaria, de una guardería, eso también se integra a partir de todos los institutos de investigación, todas las formas de capacitación, de estudio, llegan hasta el último productor. Como decía Rosalía, el eje principal de todo es de abajo hacia arriba, el productor. No puede ser el ministro de la agricultura o el secretario de agricultura, para el caso de ustedes. El productor es el eje principal de eso. Y todo va en función de la capacitación, en función de los resultados obtenidos de la investigación para aplicar en la agricultura hasta ahí, por diferentes... se acabó el tiempo, no sé si pude en cierto modo. Bueno, miren, se acaba el tiempo, después estamos aquí, podemos compartir, podemos socializar, intercambiar todo lo que quieran. Durante el día vamos a estar por aquí, ahí nos socializamos y compartimos. Muchísimas gracias por la atención prestada.